alma, sea una predicación que llegue al corazón de cada uno de los que aquí estamos, Padre. Te ruego que los que aquí estamos aún escuchen o entiendan más allá de lo que yo pueda decir con mi boca. Y en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Padre, para hacer tu voluntad. Amén. Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Comienzo esta predicación hoy diciéndoles lo siguiente. Hay momentos hay momentos en la vida de los cristianos en que todo parece estar bajo control. Hay momentos en que pareciera que todo lo tenemos bajo nuestro dominio, pero de repente, sin aviso, sin preparación alguna, sin explicación alguna, se levanta en nuestras vidas de repente una tormenta. Y son situaciones en las que no hay avisos para nosotros, momentos en los que nada nos hizo sospechar que algo malo o algo feo venía, situaciones que ocurren aún a pesar de todo, aún a pesar de nuestra fe, de nuestra experiencia y aún a pesar de nuestro llamado, y que llegan sin previo aviso. Y eso, hermanos, me imagino, es una experiencia que todos tenemos en común, como una experiencia. Son momentos en los cuales hemos sentido que perdemos el control. Son días en los cuales todo parece estar tranquilo, todo parece estar estable, todo parece estar en orden. Pero de repente, en un momento, para decirlo metafóricamente, sopla una ventisca inesperada o se levanta en nuestras vidas una ola gigantesca que no anticipábamos que venía. Pero lo más difícil de esos momentos, de esas circunstancias o situaciones, no es la tormenta o el problema en sí mismo. Lo más difícil es cuando parece que Dios guarda silencio en medio de la tormenta. Cuando estamos en medio de los problemas, en medio de la tragedia y oramos y nos parece que no hay una respuesta de Dios. Cuando en medio del caos clamamos a Dios y nos parece que no responde. Cuando buscamos a Dios y su respuesta, pero pareciera que Él no nos está escuchando, como si estuviera dormido. Y con ocasión de eso que he dicho, deseo leer lo que dice la Biblia en Marcos 4, versículos 35 al 41. Repito, en el libro de Marcos, versículos 4, capítulo 4, perdón, versículos 35 al 41. Pasaje en el cual se muestra un momento en la vida de Jesucristo y su interrelación con los discípulos. Y leo ese pasaje para ustedes en este momento. Dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, dice la palabra. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca estaba llenando de agua. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, dice la palabra. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?, les dijo Jesús. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?, dice la palabra. Termina ahí el pasaje inicial que vamos a usar hoy. Esa historia bíblica muestra lo ocurrido en un día en la vida de Jesucristo y sus discípulos.
Jesús había estado enseñando a una gran multitud a la orilla del mar de Galilea, dicen los historiadores, y decide de repente cruzar al otro lado en una barca con sus discípulos. Pero según se observa en el versículo 37 ya leído, se levantó una gran tempestad y echaba las olas sobre la barca de manera que ya se anegaba y parecía que se iba a hundir. Y observen esto, por favor. No era una lluvia débil, no era un viento pasajero, era una tormenta, una tempestad, es decir, una tormenta con vientos de extraordinaria fuerza. No era algo pequeño, no era algo simbólico, era algo muy real, una crisis real. Y me imagino, hermanos y hermanas, que también ustedes comprenden que en la vida nuestra, en la vida de todos, hay tormentas así, que no son pequeñas, que no son simbólicas, que son reales, que duelen, que asustan, que nos sacuden emocionalmente, espiritualmente e incluso económica o materialmente a veces. Hay tormentas que golpean el matrimonio, que golpean la salud, que golpean las finanzas, que golpean a las congregaciones, que golpean el alma de las personas. Y son tormentas que cuando llegan, es en ese momento que el ser humano piensa que su barca llenándose de agua se va a hundir o peligra naufragar. Y es en esos momentos que muchos se llenan de miedo, se llenan de dudas, se llenan de pensamientos que no vienen de Dios. Y esa frase, eso que dije anteriormente, describe una realidad espiritual muy común en las personas. La batalla de la mente durante la prueba, durante las pruebas. Cuando pasamos por valles de sombras, el miedo y la duda no solo son sentimientos, sino que son ataques a nuestra confianza en Dios. El miedo es una reacción humana, hermanos, es una reacción natural, pero espiritualmente puede convertirse en una prisión. La Biblia enseña que el miedo no es un atributo que Dios ponga en nosotros. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando decimos que muchos se llenan de miedo, se refiere a que han dejado que una influencia externa, el espíritu de cobardía, desplace la presencia del Espíritu Santo. El miedo paraliza la visión espiritual de las personas y nos hace olvidar las promesas que Dios ha dado para nosotros. Y antes del miedo viene la duda. Y la duda es el arma que usa el enemigo para debilitar nuestra seguridad como hijos de Dios. La duda suele entrar cuando miramos las circunstancias en vez de mirar al Señor. Es el método más antiguo del enemigo. ¿Recuerdan aquella frase? No sé si recuerdan. Con que Dios os ha dicho que la serpiente le dijo a Eva, como vemos en Génesis 3:1, con que Dios ha dicho. Y con esa frase la hizo dudar y caer en el huerto, dice la palabra. Santiago 1:6 nos dice, con respecto a la duda, que la duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y que nos lleva de una parte a otra. Eso significa que la duda genera inestabilidad emocional y espiritual. Pero dudar no es solo tener preguntas, no es solo tener cuestionamientos o interrogantes, es más que eso, es cuestionar el carácter de Dios o su fidelidad. Como vemos en Mateo 14:30 al 31, el apóstol Pedro se hundió en el mar, no por la tormenta, sino
porque al ver la fuerza del viento dudó de quién lo sostenía en ese momento. Hermanos, hermanas y amigos, los pensamientos que no vienen de Dios son mentiras, son sentimientos de abandono o ideas de derrota que el enemigo pone en nosotros. Y recordemos lo que dice Segunda de Corintios 10:5. Dice lo siguiente, en ese pasaje hay una orden que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice la palabra de Dios. Y es que la mente es el campo de batalla, hermanos. Los pensamientos que no vienen de Dios son dardos de fuego, como dice Efesios 6:16, diseñados para crear una realidad falsa donde Dios no tiene el control. La madurez cristiana, hermanos, consiste en dominar nuestros pensamientos. Si el pensamiento trae desesperación y no paz, no proviene del Padre Celestial ni la palabra. Ese versículo, Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice la palabra. Y por favor, hermanos, escuchen esto. Ser cristiano no nos exime de las tormentas. Claramente nuestro Señor Jesucristo nos dijo, como vemos en Juan 16:33, Juan 16:33, Jesús, el propio Jesús dice lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dijo Jesucristo, el propio Señor Jesucristo. Y recalco la frase, en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Frase que es emitida por el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es que nuestro Señor nunca nos prometió ausencia de problemas. Él lo que nos prometió fue su presencia en medio de nuestros problemas. Y lo dicho, hermanos, resume una de las enseñanzas centrales del cristianismo sobre la adversidad. Aferrarnos a Dios no nos brinda una exención del sufrimiento, sino un cambio en la forma de atravesar el sufrimiento. A veces creemos que seguir la fe garantiza una fe sin deudas, sin enfermedades, sin conflictos. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. En el mundo tendréis aflicciones, dice la Biblia. Como vemos en Juan 6:33. La promesa para el cristiano no es que vivamos siempre un camino plano, sino la seguridad de que el camino, aunque sea pedregoso, no se recorrerá en solitario, sino con la presencia de Dios. Si nuestra paz dependiera de que todo salga bien, realmente viviríamos una ansiedad constante porque el mundo es impredecible totalmente. Y eso creo que es una experiencia que todos tenemos. Cristo no siempre calma la tempestad, pero siempre, siempre se sube a la barca con nosotros para que no nos hundamos. Recuérdenlo bien eso, por favor. Y la palabra paracleto, repito, la palabra paracleto, referida al Espíritu Santo, significa aquel que camina al lado. La palabra paracleto significa aquel que camina al lado, y ese es el Espíritu Santo de Dios, camina al lado nuestro. Y la promesa de su presencia implica que tendremos paz, es decir, una calma que no tiene lógica humana dependiendo de las circunstancias que vivamos. Significa que tendremos guía, es decir, la sabiduría para tomar decisiones bajo presión.
que tendremos fuerzas, es decir, una capacidad de resistencia que supera nuestros propios límites, incluso la lógica, una capacidad que supera la lógica. Hermanos y hermanas, hay tormentas externas, como los problemas económicos, los problemas de salud o los conflictos familiares, pero también hay tormentas internas, como la ansiedad, como el miedo, como los pensamientos negativos o de derrota, como el cansancio espiritual que muchos viven. Muchas veces la tormenta interna es más peligrosa que la externa, porque, para decirlo de nuevo, en una forma metafórica, el agua afuera no hunde la barca hasta que entra dentro de la barca. Es que la puede hundir. Y para presentarlo de una manera más apropiada al ámbito espiritual, lo que nos puede hundir no es lo que enfrentamos. Lo que nos puede hundir es lo que permitimos que entre a nuestro corazón. Y relacionado con esto, hermanos, dice Proverbios 4:23 lo siguiente. Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí, del corazón sale la vida, pero también puede salir la destrucción. Y quiero poner énfasis en algo muy importante. El verdadero problema no es la tormenta. El verdadero problema es lo que la tormenta provoca dentro de nosotros y que permitimos que provoque. Porque hay gente que no se ahoga por el agua de afuera, se ahoga por miedo, por el miedo que permiten que entre a su corazón. Pero la Biblia es clara, como vemos en el Salmo 56:13. En el día que temo, yo en ti confío, dice la palabra. En el día que temo, yo en ti confío, dice la palabra de Dios. Y ese salmo no dice si temo, dice cuando temo, dando por un hecho cierto que todos, cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a temer a algo. Pero el temor puede llegar, pero no se debe quedar en nuestro corazón. Si es que usted sabe dónde ha puesto usted su confianza. Pero por favor, tratemos de imaginar la escena vivida por Jesús por un momento en la barca. Resulta que Jesús y los discípulos se suben a la barca y comenzó de repente la tormenta. Pero como observamos en Marcos 4:38, Él, es decir, Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y miren, por favor, esto, porque es algo importantísimo. Dice Marcos 4:38, Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y ese término cabezal significa una almohada o un cojín o algo así parecido. Y eso, hermanos y hermanas, es algo impactante. Es algo que cambia todo y tiene un inmenso significado si le ponemos atención. La tormenta estaba en su punto máximo. La tormenta estaba rugiendo. El viento estaba gritando y causando cada vez más temor en los discípulos. Las olas estaban golpeando la barca, pero Jesús estaba dormido. Y es aquí cuando muchos creyentes se confunden, cuando muchos creyentes tropiezan, porque dicen o piensan cosas como las siguientes. Se preguntan: Señor, ¿no estás viendo lo que estoy pasando? ¿No te importa que mi vida se esté hundiendo? Otros dicen: si estuvieras conmigo, esto no estaría pasando. ¿Dónde estás, Señor? Muchos se preguntan. Pero hermanos y hermanas, esos cuestionamientos, ese temor, en realidad reflejan algo que no es verdad, que no es de Dios. Escuchen esto con atención, por favor. La presencia de Dios no siempre elimina la tormenta. La presencia de Dios lo que garantiza siempre es que la tormenta no nos destruirá. Y algo más, les digo algo más.
El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El silencio de Dios en un momento determinado de su vida, de nuestras vidas, no significa ausencia de Dios. Isaías 43:12, el profeta Isaías dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice la palabra. Y esa palabra no nos dice que Dios evitará el agua. Lo que dice es que Él estará con nosotros en el agua. Hermanos y hermanas, Dios puede estar en silencio en un momento determinado de nuestras vidas, pero nunca estará ausente. Recuerden eso, porque Dios siempre está observándolo todo. Él siempre lo sabe todo. Nuestro Dios siempre está trabajando, aunque no lo percibamos en algún momento de nuestras vidas. Y volviendo a la escena de la barca, porque esa es la escena que vemos hoy, vemos que Jesús está durmiendo en la popa mientras rugía el viento. Pero Jesús no se había bajado de la barca. Él seguía aún en la barca. Jesús no había abandonado a los discípulos. Jesús no se había perdido. Jesús estaba ahí, aunque dormido. Y hay momentos donde Dios parece dormir, pero eso no es descuido de Dios, es un propósito divino. Y sobre eso, volviendo al libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Y es que Dios no reacciona como nosotros. Dios no se desespera como nosotros. Dios no pierde el control como a veces lo hacemos nosotros. Mientras nosotros temblamos, Él descansa. Mientras nosotros lloramos, Él tiene control de todo. Mientras nosotros tenemos dudas, Él sigue siendo Dios, omnipotente, omnisciente, soberano, todopoderoso Dios. Por eso, hermano o hermana, yo quiero decirles algo muy importante. Si Jesucristo está en su barca, la tormenta puede sacudirlo o sacudirla, pero no puede hundirlo o hundirla. No porque usted sea fuerte, sino porque Él, nuestro Dios, está presente. Y el Salmo 46, versículos 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por lo tanto no temeremos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por tanto no temeremos. Esa última parte lo dice en el versículo 2. Ese salmo no dice que no habrá problemas, dice que no temeremos en medio de los problemas. Y continuando con la escena de la barca otra vez, vemos que los discípulos asustados reaccionan de repente, como dice Marcos 4:38. Ahí dice que los discípulos le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué frase más fuerte le dijeron a Jesús? En esa frase vemos reflejado el corazón del ser humano. Los discípulos no dijeron: Señor, confiamos en ti. Los discípulos no dijeron: Señor, sabemos que tú tienes control sobre todo. No, por el contrario, los discípulos dijeron y le preguntaron: ¿no te importa? Y esa pregunta revela algo profundo, profundísimo. Y es que muchas veces el miedo distorsiona nuestra percepción de Dios. Escuchen esto, por favor. Muchas veces el miedo o nuestros temores distorsionan la percepción correcta de Dios que debemos tener. Porque muchos, cuando tienen miedo, comienzan a pensar que Dios no los escucha, que Dios ya no los ve. Y aún más, a veces piensan que Dios ya no los ama. Imagínense. Y estoy seguro que esa pregunta muchos aquí se la han hecho
alguna vez en su vida en silencio. Muchos de los que aquí estamos probablemente se han preguntado, Señor, ¿no te importa mi dolor? Señor, ¿no te importa mi problema? Señor, ¿no te importa mi circunstancia? Dios, ¿no te importa mi lucha? ¿No te importa mi familia? ¿No te importa mi enfermedad? ¿No te importa mi negocio? Pero hoy, a todos esos que se preguntan así, la palabra de Dios les recuerda lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7, que dice lo siguiente. Recuerdan esta palabra, por favor, hermanos. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la Biblia. Hermanos, Dios sí tiene cuidado de usted y de mí, aunque la tormenta diga lo contrario. A Dios sí le importamos, pero no siempre responde como nosotros queremos. Dios no siempre responde como nosotros deseamos, ni cuando nosotros queremos que lo haga, ni de la forma que lo esperamos nosotros. Porque Dios no está formando, escuchen no está formando comodidad en nosotros. Dios lo que está formando es fe en nosotros. Y hermanos y hermanas, para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la tormenta no viene para destruirnos, viene para revelarnos quién es Jesús en nuestras vidas. Porque hay gente que conoce a Jesús como proveedor, otros lo conocen como sanador, pero no lo conocen como Señor sobre la tormenta. Y yo les aseguro que hay revelaciones de Dios que solo llegan en medio del caos. Hay revelaciones de Dios que solo llegan en medio de los problemas de la vida nuestra. Volviendo, hermanos, un momento de nuevo a la escena. Resulta que el viento está soplando, las olas están golpeando la barca. La barca sigue llenándose de agua y los discípulos están llenos de terror, de miedo. Pero algo sucede. De repente algo se rompe en ese momento, algo cambia, porque los discípulos deciden despertar a Jesús. Y cuando la fe de sus discípulos, y aunque la fe de sus discípulos era una fe débil, aunque sus oraciones quizás estaban mezcladas con dudas y con terror, aunque sus palabras no eran perfectas, hicieron lo correcto. Fueron a Jesús y acudieron a Él. Acudieron a Él y lo despertaron. Y eso nos enseña algo importantísimo. Escuchen esto, por favor, hermanos. Algo esencial. Nos revela una verdad importantísima. Una fe imperfecta que corre a Cristo es más poderosa que una fe teórica que nunca ora ni busca a Dios de verdad, de corazón. Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3 nos dice, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Y esa palabra no dice clama perfecto o en forma perfecta. No dice clama sin miedo. No dice clama sin dudas. Dice clama a mí simplemente. Y hay momentos donde lo único que usted o yo podemos hacer es clamar a Dios. Me imagino que todos lo entendemos eso. Que cuando no sabemos qué hacer, debemos clamar a nuestro Dios. Cuando no entendemos, debemos clamar a Él. Cuando algo nos duele, cuando nos duele lo que pasa, debemos seguir clamando a Dios. Cuando algo parece que está perdido, debemos seguir clamando y con más intensidad y fuerza,
porque el clamor despierta a Dios, despierta a Dios. Y como vemos en Marcos 4:39, Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y eso nos muestra algo también poderoso y extraordinario. Si ustedes observan bien, resulta que Jesús no oró, Jesús no pidió permiso, Jesús no negoció con la tormenta. Jesús simplemente habló, ordenó y la tormenta obedeció. Porque Jesús, Él no es víctima de la tormenta. Jesús es Señor sobre la tormenta. Hermano y hermana, lo que ahora lo está atacando, lo que lo está atacando, no tiene autoridad sobre usted, porque Cristo tiene autoridad sobre todo eso. Él tiene autoridad sobre la tormenta suya, mía, sobre su problema. Tiene autoridad sobre su condición. Tiene autoridad sobre su caos, hermanos. Y eso que ahora le está gritando a usted, eso que ahora no lo deja dormir o no lo deja dormir, se tiene que callar cuando Jesús habla. Ese miedo que la tormenta, ese pensamiento, esa situación que parece incontrolable, tiene que obedecer la voz de Cristo. Y el Salmo 107, 28 y 29 dicen lo siguiente, repito, 107, versículos 28 y 29 dicen: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, dice la palabra. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, dice. Hermanos, Dios no siempre reduce la tormenta. Dios no siempre la suaviza. Dios la cambia. Porque cuando Dios interviene en algo, cuando Dios interviene en la vida de una persona, no viene solo para hacer ajustes. En realidad viene para hacer transformaciones profundas y finales. Escuchen esto, por favor. Dios no necesita procesos largos siempre. Él puede a veces cambiarlo todo en un simple chasquido de dedos, en un instante. A veces Jesucristo no siempre cambia la tormenta inmediatamente, pero siempre tiene poder para hacerlo, porque Él es dueño del tiempo, de todo, y Él conoce las circunstancias, el tiempo, y Él decide cuándo lo hace, porque es su soberana voluntad, hermanos. Y sigue diciendo el texto leído al inicio, en Marcos 4:39, que una vez que Jesús le ordenó, cesó el viento y se hizo gran bonanza, dice ahí al final. En ese caso no fue algo progresivo, no fue poco a poco, fue algo inmediato. Porque hermanos y hermanas, lo que nosotros no podemos resolver en años, Dios lo puede cambiar en un instante. Y escuchen esto con cuidado, por favor. El mayor milagro de ese pasaje no fue que se calmara la tormenta. El mayor milagro fue la revelación que vino después. Dios les dijo, yo les digo, el mayor milagro en su vida no es que la tormenta que está viviendo se calme. El mayor milagro en su vida va a ser la revelación que viene después de la tormenta. Porque Jesús, después de calmar la tormenta, se vuelve hacia los discípulos y les hace una pregunta. Y es la misma pregunta que la Biblia les hace a ustedes hoy, como vemos en Marcos 4:40. Jesús les preguntó a sus discípulos y les pregunto a ustedes hoy, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y vemos que Jesús no les preguntó por la tormenta. Jesús les
no les pregunta por esa situación, les preguntó por su fe. Y hoy nos pregunta a cada uno de nosotros por la fe. Porque para Dios el problema nunca ha sido el tamaño del viento o el tamaño de la tormenta. Ese no es el problema para Dios, sino para Dios el problema es el estado del corazón del ser humano, el estado de su corazón y de mi corazón. Ese es el punto central. Y algo profundo. Ellos tenían a Jesús en la barca, habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, pero aún no confiaban plenamente en Él. Y así hay gente hoy aquí o allá afuera, gente que va a una iglesia, gente que oran, gente que leen la Biblia, pero cuando llega la tormenta entran en pánico. Porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es confiar en Jesús, hermanos y hermanas. Proverbios 3:5 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón. 3:5 dice, no dice ahí fíate de Jehová con una parte de tu corazón, no dice fíate de Jehová con todo tu corazón o de todo tu corazón. No dice fíate de Jehová cuando todo esté bien, dice fíate de Jehová de todo tu corazón, dice la palabra. Hermanos, la fe verdadera no se demuestra cuando todo está bien o cuando todo está en calma. La fe verdadera se demuestra cuando todo está en caos en nuestra vida. Porque cualquiera adora en bonanza, pero no cualquiera confía en Dios en medio de la tormenta. Y dice Marcos 4:41. Marcos 4:41 dice que los discípulos, después de que Jesús calmó la tormenta, temieron con gran temor, dice. Y esto es algo interesantísimo, porque nosotros nos preguntamos ahora, pero no es que ya estaban aterrorizados por la tormenta, o sea, tenían miedo, sí, hermanos, estaban con miedo por la tormenta, pero dice que después de que pasó la tormenta y que Jesús calmó la tormenta, ellos tienen otro tipo de temor, dice. Antes tenían miedo de la tormenta, ahora tienen miedo o temor de Dios, dice. Y eso cambia todo, hermanos, porque el que teme a la tormenta vive esclavo del miedo. El que teme a la tormenta vive esclavo del miedo, pero el que teme a Dios vive en autoridad espiritual. El que teme a Dios vive en autoridad espiritual, que es algo maravilloso. El Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, cuando usted entiende quién es Dios en su vida, la tormenta deja de ser el centro y Dios se convierte en el centro de todo. Y el versículo leído, Marcos 4:41, parte final, muestra cómo los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice la palabra. Y eso nos muestra cómo a los discípulos la tormenta los llevó a una revelación poderosísima. A los discípulos la tormenta los hizo llegar a una revelación esencial, algo importantísimo. Jesús no es solo maestro, Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y hay niveles de revelación que solo se alcanzan en medio de la crisis. Hay tormentas que Dios no evita porque son necesarias para revelarle algo a su vida. Si no hubiera tormentas, no habrían visto su autoridad. Si no hubieran crisis en su vida, no habrían entendido su poder. Si no hubieran caos en medio de nuestras vidas, no conoceríamos su señorío. Y la Biblia dice en Romanos 8:28, repito, Romanos 8:28, dice la Biblia,
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la Biblia. No dice a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. No, dice a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra, incluyendo las tormentas. Y ese versículo, hermanos, se lo cité en alguna ocasión a una persona que atravesaba y creo que aún atraviesa una tormenta. Todos los días le oro a Dios para que lo haya comprendido verdaderamente. Y volviendo a la escena de la barca, vemos cómo el viento se cayó. Ya el mar está en calma. Pero después Jesús quería tratar con el corazón de sus discípulos. Y Dios es igual con nosotros, porque muchas veces nos enfocamos en que Dios cambie las situaciones, que Dios quite nuestro problema, que Dios calme nuestra tormenta. Pero Dios está más interesado en algo más. Está más interesado en transformar al que está dentro de la tormenta, al que está dentro del problema. Dios está más interesado en de transformarlo a usted, de transformarme a mí, los que estamos dentro de la tormenta. Dios quiere usar eso para hacer de nosotros algo nuevo. Y escuchen esto con claridad. Dios no solo calma la tormenta, Dios forma hombres y mujeres de fe en medio de las tormentas. Dios lo está formando a usted como un hombre, como una mujer de fe en medio de su tormenta. La Biblia en Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4 dice lo siguiente: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, dice. Y esa palabra no dice que la prueba es un accidente, dice que produce algo, produce madurez, produce resistencia, produce profundidad espiritual. Y hay creyentes que quieren milagros sin procesos, respuestas sin formación y victorias sin luchas. Pero el reino de Dios no funciona así, hermanos. Hebreos 12:11 dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Por favor, pongamos atención a esa palabra, a la palabra después, porque en el momento en que estamos con el problema, duele. En el momento que estamos en medio de la tormenta, eso nos cuesta. En el momento en que estamos en medio de la dificultad, nos confundimos mucho. Pero Dios está trabajando aunque nosotros no lo percibamos. Y escuchen algo más. Los discípulos pensaban que se iban a hundir, pero nunca estuvieron en peligro real. Escuchen esto. Los discípulos pensaban, esos discípulos de Jesús pensaban que se iban a hundir, pero en realidad ellos nunca estuvieron en un peligro real. ¿Por qué? Porque ellos nunca estuvieron en un peligro real. Porque Jesús había dicho algo antes de partir en la barca, como vemos en Marcos 4:35. Jesús dijo al inicio del viaje en la barca, dijo lo siguiente: pasemos al otro lado, dice. Y ahí está la clave, ahí está un mensaje. Jesús no dijo, subamos a la barca e intentemos cruzar al otro lado, no dijo eso. No dijo, subamos a la barca y miremos qué pasa, a ver si logramos llegar. No, él, él no dudó, no tuvo dudas. Él dijo, pasemos al otro lado. Pero los discípulos olvidaron esas palabras. Y cuando olvidamos las palabras de Dios y sus promesas, el miedo es lo que toma nuestra vida. Pero cuando recordamos las palabras de Dios, entonces la fe se levanta, hermanos. Cuando Dios declara algo, hermanos y hermanas, escuchen bien esto: cuando Dios declara algo,
ni el viento, ni el mar, ni el infierno pueden impedirlo. Isaías 46:10 dice lo siguiente, lo dice en forma muy clara. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice. Entonces, en la historia que venimos revisando, el problema no era la tormenta, el problema era que ellos olvidaron la palabra de Dios. Y eso sigue pasándonos hoy, hermanos. Dios nos habló, Dios nos prometió, Dios nos confirmó, pero llega la tormenta y olvidamos lo que Él nos dijo al inicio. Y escuchen de nuevo esa verdad. Cuando olvidamos la palabra de Dios, el miedo toma control. Pero cuando recordamos la palabra de Dios, la fe se levanta, la fe nos sostiene y nos sirve de ancla. Claramente Romanos 17, como muchas veces lo hemos escuchado de las pastoras de esta congregación, dice lo siguiente: la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. No es por lo que vemos, la fe no es por lo que sintamos, la fe es lo porque Dios dijo. La fe es por la palabra de Dios que nos dijo en un momento. Y estoy seguro que hay personas aquí, personas que están en medio también de su propia tormenta y han pensado, ya no puedo más, esto se terminó, me voy a hundir. Pero hoy Dios les dice a ustedes, no te vas a hundir porque yo estoy en tu barca. No te vas a perder, no te vas a quebrar, no te vas a quedar a mitad de camino, vas a llegar al otro lado, como dijo Jesús, no por tu fuerza, no por tu capacidad, sino porque Dios lo dijo. Y la palabra de Dios sustenta esa promesa, como vemos en Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta. Hermanos, si Él lo habló, si Él lo dijo, Él lo cumplirá, hermanos. Y escuchen esto, por favor. Y aquí viene la interrogante final. ¿Qué hace usted mientras Jesús parece estar dormido? Porque ahí es donde se define todo. Ahí se revela su fe, ahí se revela su confianza, ahí se revela su relación con Dios. Porque hay dos tipos de personas: los que entran en desesperación o los que permanecen en fe. Y a todos, yo les recuerdo lo que dice la Biblia en Habacuc 3, versículos 17 y 18. Dice la palabra, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Eso es fe, hermanos. Cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando no hay evidencias, pero usted decide confiar en Dios. Y escuchen esta afirmación final. La tormenta no es el final de su historia, es el escenario donde Dios se va a glorificar. Lo que hoy le hace temblar, mañana será su testimonio, un testimonio vivo. Lo que hoy lo parece estar sacudiendo, eso que parece que lo va a quebrar a usted, mañana le va a servir de fortaleza. Lo que hoy no entiende, mañana, cuando lo hayas entendido, cuando lo entiendas en carne propia, va a servir tema de una predicación o de una instrucción para otra persona. Segunda de Corintios 4:17 dice lo siguiente, y yo se los digo a ustedes con todo respeto ahora. El que tiene para oído para oír, oiga, decía Jesús. Escuchen esto, por favor. Dice la palabra de Dios. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice la palabra de Dios. Hermanos, la tribulación no es eterna, es momentánea, no es el final, es el proceso. Y hermanos y hermanas, para terminar, quiero decirles, si usted está en medio de la tormenta, no huya de Dios, no se tire de la barca, por el contrario,
corra hacia Dios, no se encierre, sino clame a Dios, no se rinda, confíe en Dios, porque aunque parezca que Él duerme, Él sigue en la barca y Él está con usted y conmigo. Y si Él está con usted y conmigo, el viento tendrá que callar, el mar tendrá que obedecer y llegaremos al otro lado, hermanos. Y les recuerdo lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice la palabra, porque tú estarás conmigo. Esa palabra no dice, me evitarás el valle, dice, estarás conmigo. Y eso, hermanos y hermanas, eso es suficiente para nosotros. Finalmente, deseo que me acompañen orando. Si quieren ponerse de pie, por favor, oremos de la siguiente manera. Señor, Dios Todopoderoso, en este momento nos presentamos delante de ti con el corazón abierto, Padre. Tú conoces cada problema, cada tormenta, cada situación, cada miedo, cada batalla interna, Padre. Señor, hay personas que están cansadas, hay corazones que están con problemas, que sienten que se están hundiendo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que tú sigues en la barca. Sabemos que tú estás en nuestra barca. Padre, donde hay miedo, te pido que traigas paz. Donde hay confusión, te ruego que traigas claridad. Donde hay debilidad, Padre Celestial, levanta fuerza. Tu palabra dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque Dios está con usted y conmigo. Y hoy hacemos nuestra esa palabra, la abrazamos, la creemos. Señor, si hay alguien que ha dudado de tu cuidado, te rogamos que restaures su fe ahora. Si hay alguien que pensó que tú lo abandonaste, Padre, demuéstrale tu presencia hoy mismo. Si hay alguien que está a punto de rendirse, levántalo con tu poder, Padre Celestial. Jesús, te pedimos, levántate en esta barca y habla en cada corazón. Reprende al viento, calma el mar, Jesús, y trae gran bonanza sobre cada una de las vidas de los que aquí estamos. Y así seguiremos en fe y declaramos que no nos rendiremos, no retrocederemos, no seremos derrotados porque sabemos que estás con nosotros. Y como dice tu palabra, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es suficiente, Señor, para nosotros. Si tu presencia está con nosotros, eso es suficiente, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy salimos con fe renovada, con esperanza viva, con la certeza de que llegaremos al otro lado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas.